Muy bien, sobre... Ya. eh, Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias muchas gracias a también usted, por doctor. su participación. A todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, entonces vamos a pasar a redacción y publicación de artículos científicos ya como último tema antes de la clausura a este curso de 2 días de investigación en salud materno-perinatal. Muy bien, ya habiendo conocido un poquito detalladamente, ¿no? Todo el proceso de elaboración de un artículo, de un documento, de una investigación, no sabemos que esta se puede hacer en el marco de muchas cosas, ¿no? Puede ser una investigación en el marco de una tesis, una investigación propia, ¿no? Porque nosotros mismos vivenciamos un problema en nuestro centro de salud, en nuestro hospital, y queremos entender qué es lo que está pasando, ya sea porque somos docentes y de repente nuestra escuela, nuestra universidad, nuestra facultad nos pide que empecemos a producir investigación, o porque quizás tenemos aquella tesis o aquel grado que nunca terminamos de sacar y tenemos que ya terminar ese artículo, ¿no? Pero nos estancamos por ahí un poquito en algún paso de nuestra publicación, no sé cuál sea el motivo, de repente nos están pidiendo reportes, ¿no? Constantemente a nuestro centro de salud, a nuestro hospital, ¿no? Y no sabemos cómo reportarlo, no sabemos qué más decir, nos preguntan cosas que no podemos contestar, ¿no? Entonces, eh, todo esto va a concluir en la redacción de un informe final, en la redacción de todo el proceso metodológico, de la obtención de resultados, ¿no? Y de conclusiones, discusión que vamos a nosotros hacer, ¿no? De acuerdo a nuestra investigación que hemos planteado. Entonces, es el paso final, es el paso final. Y como ven, hemos identificado, hemos tratado en este curso todos los puntos importantes, ¿no? Para poder hacer una investigación, ¿no? Desde el planteamiento de pregunta hasta toda la parte metodológica y de acción de un diseño de estudio que es tan importante para que no claudique en el camino, ¿no? La organización de nuestra base de datos, ¿no? Cómo sacar nuestras tablas, cómo organizarlas, cómo encontrar asociaciones entre variables, ¿no? De acuerdo a los paquetes estadísticos. Entonces, eh, así como esas partes son importantes, también es muy importante generar la difusión de resultados. No se trata solamente de cumplir con la tesis o cumplir con el reporte o el informe que nos están pidiendo, sino hacerlo en el marco de un artículo científico, ¿no? Y publicarlo, ¿no? Como comenté al inicio de este curso, ¿no? En el Perú, en nuestros hospitales, tenemos doctores, personal de salud, enfermeras, licenciadas, obstetras, alumnos de medicina, no sé, que son capos, ¿no? Que son capos, son gente que todo el mundo sabe de su experticia al manejar un paciente, pero esa fama, ese reconocimiento se queda solamente entre las cuatro paredes de un hospital, ¿no? No es un reconocimiento que vaya más allá. De repente pues, se pasa de boca en boca, pero sabemos que esa forma de reconocimiento no llega tan lejos, ¿no? La única forma de hacerse conocido, de tener un renombre, eh, de tener de repente un reconocimiento a nivel internacional y que no solamente es hospital, sino todo el mundo sepa de su experticia y sea una persona de referencia de algún tema, pues es con la investigación, es con la investigación. Aparte, nunca sabemos lo importante que va a ser, que podrían ser nuestros resultados para otros científicos, ¿no? Una forma un motivo de generar investigación es justamente que nos permite escalar el conocimiento, no nos permite nutrir a la comunidad científica de resultados que ellos no conocen, ¿no? Que ellos no conocen, de repente un artículo epidemiológico nuestro, descriptivo, de repente un transversal sencillo, da pie para que otros investigadores empiecen a encontrar otras asociaciones, empiecen a identificar otros problemas, ¿no? Y es a partir, gracias a nuestra investigación. Entonces, es algo importante.
esta parte de la difusión de la información, del conocimiento científico. Entonces, en esta última ponencia vamos a ver qué tipos de artículos científicos existen, ¿no? A veces no es solamente, la única forma de publicar no es solamente haciendo un artículo original, ¿no? A veces podemos publicar otro tipo de artículos que también nos van a poner en la mira del mundo, ¿no? Así que eso es el primer tema. El segundo tema va a ser del protocolo al manuscrito final. Hacemos otra vez un recorrido breve de cómo empezamos a cómo terminamos el proceso de un artículo de investigación. Los criterios de autoría, que son súper importantes a la hora de hacer una publicación científica. La elección de la revista, que quizás es uno de los puntos más cruciales a la hora de publicar los artículos de investigación. Y finalmente hablar un poquito del proceso editorial, ¿no? En qué consiste, qué me van a pedir, es difícil, no es difícil, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, con respecto a los tipos de artículos científicos, con respecto a los artículos científicos, vamos a tener en grandes rasgos 6 artículos científicos, ¿no? Uno va a ser editorial, otro va a ser la carta del editor, otro va a ser un artículo los artículos originales, los reportes de casos, las revisiones sistemáticas y un artículo de revisión. Ok, y básicamente en la mayoría de revistas biomédicas vamos a encontrar estos acápites o subtítulos en los volúmenes de las revistas, ¿no? El editorial, como dice ahí, es generalmente aquella pequeña carta en formato de un ensayo, ¿no? Con una introducción, un desarrollo y un desenlace, una conclusión, escrito generalmente por el editor en jefe de la revista o por alguna entidad muy relacionada a la revista que estuviéramos leyendo, ¿no? Lo más usual es que sea el editor en jefe, pero a veces puede pasar que también lo haga algún otro ente de renombre, ¿no? Relacionado a la revista. La carta del editor, como dice su nombre, es una carta que escribimos. Usualmente suele tener un límite de palabras de 500 palabras. Algunas revistas consideran hasta 1000 palabras, que quiere decir que son apenas una página de unos 5, 6, 7 párrafos pequeños, 6 párrafos medianos, ¿no? Donde nosotros vamos a criticar o comentar un artículo científico, un artículo original, o no tanto un artículo original, pero es más frecuente que sea un artículo original, este, publicado en la revista a donde estamos escribiendo la carta al editor, ¿no? El editor es el editor es la persona responsable de todo lo que se publica en la revista y la carta va dirigido por ese motivo al editor, ¿no? Y el comentario se hace sobre un artículo publicado en esa revista. Este comentario puede ser no necesariamente una crítica destructiva, ¿no? Diciéndole, oiga, ese artículo está muy mal planteado, sus resultados no valen ni nada por el estilo, ¿no? Puede ser una crítica constructiva, puede ser una felicitación, puede ser un comentario adicional a dicha evaluación, ¿no? De repente vieron algo más que los autores no vieron, ¿no? Y también en términos o en épocas muy coyunturales, también se aceptan cartas de editor de tipo opinión. ¿Qué quiere decir? Ustedes son entes, representantes de repente de alguna especialidad o algún procedimiento, ¿no? Y ustedes como personas expertas, ¿no? Pueden hacer una carta al editor de tipo opinión, ¿no? Manifestando sus percepciones de la coyuntura que estuviéramos viviendo, ¿no? Luego viene el tipo de artículo más conocido, que es el artículo original. El artículo original es aquel que está estructurado en primer lugar. No, la carta del editor ni la editorial están estructurados, quiere decir que no tienen subtítulos. Eh, y tiene como objetivo, se elabora para responder a un objetivo, para responder a una pregunta de investigación, ¿no? Va a publicar, va a reportar resultados inéditos, resultados originales, encontrados bajo un proceso metodológico, ¿no? Sus partes usualmente suelen ser resumen, introducción,
metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Recomendaciones también por ahí puede venir. Entonces, es el más común. De hecho, como dije hace un rato, ¿no? Es el que puede ser más criticable, ¿no? Dentro de todos los tipos de artículos, es el que es más criticable y es el que va a pasar por todos los filtros de calidad para poder ser publicado, ¿no? Las cartas editores a veces, cuando son críticas, muchas veces la política de la revista es publicar cada crítica, ¿no? Obviamente pasando por una revisión por pares, ¿no? Pero es más sencillo de aceptar la publicación de una carta editor que de un artículo original. Luego tenemos los reportes de caso, aquellos son los más conocidos también, ¿no? Sabemos que ante un caso extraño, inusual, un tratamiento, una respuesta a un tratamiento particular, ¿no? Alguna imagen radiográfica muy diferente, muy poco frecuente, o ante algún caso, una coyuntura que se esté viviendo en su centro de salud, también en términos de atención prenatal, de repente es un reporte de un caso, ¿no? Cómo se atiende en pandemia, ¿no? En el hospital también puede ser un reporte de caso, donde se describe, se hace una breve descripción del caso y luego una breve discusión del tema, ¿no? Es básicamente las partes. Algunos autores suelen hacer reporte de caso y revisión temática, ¿no? Hacen una mixtura entre reporte de caso y un artículo de revisión. Luego siguen los artículos de revisión sistemática, ¿no? Eso se apartan un poquito del artículo original porque la revisión sistemática, como habíamos visto en la clase de doctor Efradis, obviamente también va a responder un objetivo, sin embargo, no va a dar resultados originales, sino va a dar el análisis de muchos resultados originales de otros artículos, ¿no? Y cómo se asocian entre sí todas las variables estudiadas. Eso es lo que va a hacer una revisión sistemática, por eso se coloca aparte. Estas pueden acompañarse de metaanálisis o no, o sea, va a depender de qué se plantee buscar en aquella revisión sistemática. Ojo, el metaanálisis no es un tipo de estudio. La revisión sistemática utiliza como herramienta estadística al metaanálisis para encontrar conclusiones, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Ahora, habiendo tantos artículos científicos, ¿cómo yo sé qué debo escribir? ¿No? Si yo estoy haciendo una revisión temática, ¿no? Yo soy experto en preeclampsia y yo me he leído los últimos papers de los últimos 2 años eh, de, de preeclampsia, o de repente yo he formado parte de la elaboración de la guía de práctica clínica de preeclampsia y tengo toda la potestad para hablar de preeclampsia, ¿no? O de cualquier otro tema que sea mi experticia. Yo cómo sé cómo estructurar esa revisión literaria, ese texto, ¿no? Entonces, a nivel internacional existe esta plataforma en la web que se llama The Equator Network, ¿no? The Equator Network es una plataforma como vemos acá, ¿no? Eh, nos da, nos da todas las listas, todas las guías, ¿no? De elaboración o de criterios de calidad de los distintos tipos de estudio que existen, ¿no? Ensayos clínicos no lo puse anteriormente porque en un artículo pues forma parte de los artículos originales, ¿no? Los ensayos clínicos, estudios observacionales, revisiones sistemáticas, protocolos de estudio, estudios diagnósticos o estudios pronósticos, ¿no? Yo quiero saber si mi proteína C reactiva es elevada en 15, ¿no? Es un factor pronóstico para alta mortalidad, ¿no? Eso es un estudio pronóstico, reportes de caso, guías de práctica clínica, investigación cualitativa, estudios en animales, ¿no? Si por ahí nos toca practicar con ratoncitos, ¿no? A veces investigamos, ¿no? Las naturales, ¿no? Hacemos el efecto en ratones de algo, ¿no? Inmunistoquímica, se suele hacer mucho en ratones, entonces también tengo aquí mi molde para hacerlo. Estudios de mejoramiento cualitativo y evaluaciones económicas también. Si por ahí alguien se dedica a la gestión, sabe que las evaluaciones económicas son bastante útiles, ¿no? A la toma de decisiones. Entonces,
Esta plataforma me va a decir el molde de qué debo yo describir en un informe final de este tipo, de en formato artículo, ojo, que ahora vamos a ver la diferencia entre tesis y formato artículo. Como vemos aquí, por cada tipo de artículo saca un tipo, una guía, ¿no? Un checklist básicamente para cómo escribir. Por ejemplo, vemos acá en el caso de reporte de casos, ¿no? Tiene los ítems, los tópicos y los ítems por cada tópico. En el título, por ejemplo, se coloca, ¿no? Que tiene que describirse el diagnóstico o intervención de foco primario, ¿no? Seguido por el investigador. Tiene que haber palabras clave, tiene que haber un resumen, tiene que haber una introducción de 1 o 2 párrafos, sumando por qué ese caso es particularmente importante, información del paciente, hallazgos clínicos, etcétera, ¿no? En el caso de estudios observacionales, vamos a tener esta guía checklist que se llama el Stroke. Stroke tiene sus propias guías, no propias para estudios de tipo transversal analítico, de tipo caso y control y de tipo corte. Ustedes en la plataforma que ahora la voy a mostrar van a ver que por cada uno de esos diseños de estudio va a tener su propio checklist, así que ojito, ojito con eso. Y por ejemplo vemos acá que eh, se reporta número de individuos en cada estado de enfermedad, examinado por elegibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, este checklist nos dice, como sabemos, ¿no? Los checklists nos sirven para que no se nos olvide nada, no se nos olvide colocar nada. Y cuando nosotros mandamos un artículo en una revista indexada, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso de revistas indexadas, eh, nos piden eso, ¿no? Nos piden que esté de acuerdo a estas guías. Y antes de que nos corrijan, mejor prevenir y basar nuestra redacción de nuestro artículo en estas guías. Tenemos para ensayos clínicos, está el CONSORT, para revisiones sistemáticas está el PRISMA, y así por el estilo es lo que vamos a encontrar. Los más usados en nuestro medio va a ser el STROP, ¿no? El STROP y el CARE para reportes de caso. Entonces, ahora, ¿cómo pasamos del protocolo al manuscrito final? Es todo un proceso. Como dijo el doctor Arango, a sacar un artículo es como tener un hijo, ¿no? Es como tener un hijo. Hay que gestarlo, hay que planificarlo, hay que atender todas las necesidades del artículo. Es algo que requiere muchas veces mucho tiempo, ¿no? Y a veces cuando no contamos con ese tiempo, quedan como hijos abandonados literalmente, ¿no? Y llega un punto en el que pierde vigencia la información o el protocolo que hemos elaborado, ¿no? Entonces, hay que embarcarnos a un artículo de lleno, ¿no? Planificando el tiempo que tengamos para poderlo hacer, ¿no? De alguna u otra forma y terminarlo una vez empezado. Como vemos acá, después de partir de la idea de investigación, vamos a redactar el protocolo, ¿no? Ahora, la estructura del protocolo va a depender si es para una universidad, ¿no? Como obtención de un grado académico, o si es para nuestra institución, ¿no? Porque se nos antoja hacer una investigación o quiero yo resolver un problema de mi servicio sustentándolo en una investigación, ¿no? Eh, y pues, si va a ser para una universidad, cada universidad tiene su propia estructura de protocolo. Si bien vimos aquí en el Equator que hay un ítem para protocolos de estudio, ¿no? Que son es el Spirit y el Prisma, esos protocolos no nos sirven como molde para hacerlo en la universidad. Nos puede servir quizás para hacerlo a nivel institucional, pero o sea, no. Cada institución, cada hospital, ¿no? Si son MINSA o si son de salud, si es de Universidad de San Marcos o la de Trujillo, cualquier universidad, cada universidad tiene su propio formato, su propia estructura de protocolo de investigación. ¿Ok? Y las partes principales que tiene un protocolo de investigación va a ser un planteamiento de problema, va a ser un marco teórico, suele pedir antecedentes, justificación, objetivos, metodología, instrumentos de medición, plan de análisis de datos, cronograma y presupuesto. Eso es básicamente lo que suelen tener los protocolos. Pero el orden, la organización, el índice, cómo se coloca,
es lo que va a variar. Por eso, si ustedes quieren emprender su protocolo, primero díganse dónde lo van a hacer, ¿no? Porque si es una universidad, ojo, como dice acá, el siguiente paso va a ser que sea aprobado por el asesor. Las tesis siempre tienen que primero pasar el filtro y la aprobación de la universidad para que luego pueda ser ejecutada en el hospital, ¿ok? Antes de ir a ese hospital y preguntar si pueden o no pueden hacer una investigación, primero tienen que ser aceptada esta por su asesor, ¿no? Lo más que pueden hacer a la hora de plantear un protocolo de investigación es consultar de repente el acceso a la información y la factibilidad de su desarrollo, como habíamos mencionado, ¿no? Pero después de eso, antes de su ejecución, siempre tiene que ser primero pisado y aprobado por el comité de ética de su institución. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que personas que han hecho, terminaron su trabajo en la maternidad, nunca dijeron que tenían, que era en marco de una investigación para una tesis, ¿no? Para una obtención de grado. Y llegaban a la universidad y la universidad les cambiaba todo el protocolo y se lo ponía de cabeza. Y todo el trabajo que habían avanzado pues se pierde. Entonces, no tenemos que ser muy sinceros en ese sentido, si lo estamos haciendo por una universidad o de forma institucional, ¿no? De su propio hospital. Una vez que contamos con la aprobación del asesor, ¿no? Ahora, antes de pasar a otra parte, hay algunos hospitales que cuentan con un servicio de asesoría, ¿no? Que hay un médico investigador encargado, responsable de asesorar algún protocolo de investigación. Así que es cuestión también que vean las políticas de investigación de su hospital, ¿no? Si es que no hay ningún asesor ahí en ese sentido, ustedes tranquilos, continúen su proceso por la universidad o en todo caso continúen con la solicitud de aprobación del comité de ética, ¿no? Una vez que ya ha sido dada la aprobación del asesor en el caso de una tesis para, un protocolo, perdón, para obtención de grado, se tiene que pasar a aprobación por el comité de ética. Si se tiene ese trabajo, como repito, para tesis de grado, tiene que pasarse primero por el comité de ética universitario, ¿ok? Que tiene que aprobar y emitir un documento efectivizando la aprobación ética de la investigación, ¿no? Y una vez que esté aprobado por el comité de ética, ahí recién se pasa y se hace la solicitud de aprobación por mesa de partes de el protocolo que ustedes ya han venido realizando, ¿no? Esta evaluación por el comité de ética en MINSA cuesta, ¿no? Cuesta, tiene todo un tarifario según la TUPA. En e-salud, pues no estoy segura, ¿no? Yo sé que de ahí, de toda investigación en e-salud se encarga Yetsi, pero si es que eso cuesta o no, sinceramente no lo sé. Pero sí sé que en MINSA, según TUPA, el costo de la evaluación por el comité de ética es alrededor de no sé, puede ser 250, en casos de ensayos clínicos puede llegar a 500 soles, va a depender el tipo de investigación que se esté haciendo para ver cuánto va a costar. Ahora, esto también es importante de mencionar. Las unidades de investigación de los hospitales no son quienes dan aprobación de las investigaciones. Muchas veces nos dicen, no, pero doctora, apruebe mi tesis, que ya hace tiempo que lo vengo presentando. Es que nosotros no aprobamos tesis ni protocolos, ¿no? Los encargados de aprobación, el comité de ética es un ente completamente independiente del hospital. Nadie puede intervenir en sus decisiones y es algo que se tiene que hacer de forma, eh, es algo que es algo normado, ¿no? Por el INS y se da, perdón, de forma conjunta. No es todo un comité, es un grupo de personas que en conjunto evalúan una investigación y van a dar luego el veredicto, ¿no? Si es aprobada la investigación o no es aprobada. Y una vez que ya tengamos estos permisos, recién se va a poder generar la ejecución de la investigación, ¿ok? Pero ojo, viejo, que tiene que ser el documento en mano, ¿no? Con documento en mano de aprobación, recién van a poder hacer la ejecución. Nos ha pasado y muchas veces espero que ya no siga pasando eso de que tenemos, se publican artículos de la maternidad y nosotros ni enterados que se estaba haciendo tal investigación, ¿no? Y cuando revisamos, pues ni siquiera pidió permiso a la oficina de estadística,
no pidió permiso para historias clínicas, se hizo amigo de por ahí de alguien y se consiguió. Entonces, eso no es adecuado, ¿no? Tiene siempre que pasar por todos los comités. Sobre todo porque, como mencioné, es personal vulnerable, ¿no? Es población muy vulnerable. Ahora, eso es lo que estaba mencionando, ¿no? Ya una vez que ejecutamos, si es para grado académico, tenemos que hacer primero un informe final de tesis, ¿no? Que es un documento extenso, ¿no? Como habíamos visto, la tesis in extenso, donde tiene que haber una introducción, un marco teórico, antecedentes, metodología, resultados, discusión y conclusiones, ¿no? Todo de forma y en el formato que les pida su universidad. Y luego de ser ya el formato extenso de su investigación, lo que les tocaría es ya redactar la forma de artículo, que suele ser como máximo 4 páginas, no más que eso, salvo que tenga muchos gráficos, ¿no? Pero lo ideal es que sean 3 páginas a 2 páginas un artículo, y se redacta de acuerdo a las guías de Equator, ¿no? Tiene que tener todos los ítems de Equator bien, plantados ahí para que la publicación no sea un problema. Y si es una investigación institucional, por el contrario, ustedes decidieron investigar un problema de su hospital porque lo vieron, porque saben que es factible, porque saben que sus resultados van a apoyar a su servicio de alguna forma o van a alertar al hospital algún problema que no están visibilizando. Pues básicamente lo único que quedaría después de hacer el protocolo y su ejecución sería redactar directamente el artículo, ¿no? Igual según las guías de Equator. Ahora, el proceso de redacción del manuscrito final, eh, podemos tener 2 fuentes para hacerlo. Aparte de Equator, que nos va a decir, si bien nos va a decir el checklist, también tenemos esta otra plataforma que es el International Committee Medical of Medical Journal Editors, ¿no? Que es el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? Y luego de eso, perdón, sino que aparecía una cosita y ya está. Perdón, en esta plataforma, a diferencia de Equator, nos va a decir como una especie de instrucciones de cómo aceptan las revistas médicas, ¿no? Obviamente las indexadas, qué redactar, qué tipo de letra, qué estilo de referencia, eh, cómo redactar tal o cual parte, cómo tienen que ir los gráficos, cómo tienen que ir las tablas, ¿no? Eso es lo que nos da esta plataforma de International Committee of Medical Journal Editors, ¿no? Vamos igual a revisar esta página ahorita a continuación, antes de irnos a la siguiente sección. Entonces, una vez que tengamos eso, pues bueno, nos preguntamos, ¿no? Si ya podemos publicar, ¿no? Ya tenemos todo. Antes de pasar a publicar, es primero repasar un poco sobre los criterios de autoría. Son importantes, son importantes. Nosotros sabemos de que a veces el tema de autoría puede ser un poco conflictivo. En el caso, por ejemplo, de que hagamos una tesis y la hemos hecho completamente solos. Deme un minutito, por favor. Ya está, chicos. Gajes de la virtualización. Ok. Entonces, como digo, los criterios de autoría pueden ser a veces un poco conflictivos. Tenemos muchos sesgos, muchas conductas irresponsables con respecto a autoría, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser autor de las investigaciones que hagamos, ¿no? Tiene que tener esos 4 criterios, esos 4 actividades en la elaboración del protocolo, sí o sí. No es que tengo 1 y 2, no es que tengo la 2 y la 3, no es que solamente me cargue de la 4, no. Tiene que ser las 4 criterios juntos a la vez para poder considerarme como autor de una investigación.
La 1 quiere decir que tenga una contribución sustancial al concepto, diseño de trabajo o la adquisición, análisis o interpretación de la data. 2, que hace también el borrador de trabajo, lo revisa críticamente el contenido intelectual importante. 3, que aprueba la versión final al publicarse. Y 4, que acepta estar disponible para todos los aspectos del trabajo, asegurando que las cuestiones relacionadas a la precisión o integridad de cualquier parte del trabajo sean investigadas y resueltas, ¿no? Da la cara, por así decirlo, en pocas palabras, ante cualquier crítica o juicio hacia el artículo publicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa más? ¿No? Lo que pasa más es que a veces uno hace una tesis, ¿no? Una tesis, y a la hora de querer publicarlo, el asesor dice, oye, pero me tienes que incluir a mí, o ustedes lo agregan como para ganarse favores con el asesor. Eso no es necesario, eso no es necesario, no es adecuado tampoco, y cuando vean ya la oportunidad de ver sus videitos de buena conducta en investigación, pues saben que no es correcto, no tampoco. Entonces, ¿se puede mandar una publicación con un solo autor? Claro que se puede, ¿no? Claro que sí se puede. ¿Y puede llegar a Q1 una publicación con un solo autor? Por supuesto que sí, ¿no? Obviamente, a veces en pregrado se recomienda siempre asesorarse de este proceso de publicación de alguien, ¿no? Un especialista en el tema, ya sea metodológicamente o temáticamente, ¿no? Por el tema de experticia, ¿no? De años de conocimiento, de sapiencia. Pero ya a nivel ya de graduados, de titulados, pues uno puede mandarse solo una publicación. ¿Cuándo es que se define quién va a ser autor? Pues antes de empezar el protocolo, con la idea, en la concepción de la idea de investigación, en el que ustedes se presentan ante sus amigos, sus compañeros, sus colegas o alguien que sabe que se interesa en investigar. Dicen, mira, tengo esta idea, hay que desarrollarla. Y debe haber un compromiso desde el inicio en trabajar en esa investigación y en ejecutar ese protocolo, ¿no? Entonces se tiene que plantear desde ese primer momento quiénes van a ser autores y el compromiso tiene que ser constante, si no ya no, porque no correspondería, ¿no? Ahora, la autoría irresponsable, por el contrario, lo que estaba mencionando. Tenemos ahí autoría honoraria, la autoría fantasma, la falta de reconocimiento y crédito inadecuado. La autoría honoraria es aquella que se da a aquellos que tienen algún grado superior en la jerarquía en la que nos encontremos, ¿no? Como repito, para ganar algún favor, para este, favorecer de repente a alguno de nuestros compañeros, al jefe de residentes, al jefe de servicio, nos decimos, tranquilo, yo hago todo, nomás te pongo a ti. Ah, ya, gracias. Entonces, eso no es adecuado, obviamente, no es lo mejor. La autoría fantasma es aquella en la que no se cita, no se le da la autoría que merece la persona que trabajó en la investigación. Eso es lo peor que uno puede hacer, no reconocer el trabajo de una persona, no reconocer el trabajo de una persona y no incluir en la lista de autores, ¿no? Es muy usual que esto pase en la industria farmacéutica, no tienen, contratan investigadores, hacen investigación, eh, pero quien sale autor es el investigador reconocido de la farmacéutica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La otra autoría irresponsable es la falta de reconocimiento, ¿no? Muchas veces el equipo de investigación que empezó no es el mismo que terminó, ¿no? O quizás por algún motivo la investigación se detuvo porque el personal se fue, ¿no? Se fue, muchas veces pasa que consiguió otro tipo de trabajo, simplemente se retiraron los investigadores y a la hora de retomar la investigación y culminarla, no se reconoce la autoría de los que empezaron la investigación. No suelen pasar en investigaciones largas, en cohortes o de repente cuando tenemos estos temas de pasantes, ¿no? El pasante empezó la investigación y luego se fue y ya no se incluía en la autoría, entonces eso tampoco es adecuado. Y luego viene el tema de crédito inadecuado, ¿no? Donde no se da peso al número de autoría, lugar, ubicación de la autoría, ¿no? Y se le da la primera autoría de repente a alguien que no trabajó tanto, ¿no? Entonces hay que siempre recordar, ¿no?, que la primera autoría es de aquella persona que tuvo más contribuciones al manuscrito final, a la investigación en sí, y el último autor es aquel que tiene más
experiencia, el investigador senior, ¿no? Aquel que tiene más experiencia, que ha publicado más veces, ¿no? Que es quien ha avisado y aprobado la versión final del manuscrito y se le coloca siempre al final. Al centro van todos los demás colaboradores, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, ahora sí puedo elegir mi revista, claro que sí. Pero antes de irnos a elegir la revista, déjenme por favor compartirles. Vamos a compartirles. Perdón por eso. Vamos a compartirles de repente lo que encontramos en Equator y en la otra plataforma del Comité Internacional de Editores Médicos. El Equator Network es esta plataforma. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos aquí el acceso a todos las guías de práctica clínica, aparte que tiene otro tipo de, de, de instrucciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos unas instrucciones sobre cómo tiene que, el proceso editorial, ¿no? De que va el mensaje, autores, audiencia, revisa instrucciones, etcétera, ¿no? Pero lo que nos interesa más del Equator Network es esta parte de acá, ¿no? Cómo se reporta la investigación, es lo que dice acá. Vámonos al stroke, que es el que les quería enseñar, que es más particular, ¿no? Que tiene 3 tipos de strokes, que como vemos acá, es para las investigaciones observacionales, ¿no? Para los estudios de tipo cohorte, para los estudios de tipo cohorte, para los estudios de tipo casos y controles, y para los estudios de tipo transversales, ¿no? Vámonos a un estudio de tipo transversal. Como vemos, tenemos 2 formatos, el Word y el PDF. Eso nos facilita mucho a nosotros imprimirlo, o si lo manejan todo de forma virtual, ¿no? Tenerlo ahí y colocar literalmente un check o colocar observaciones. Por ejemplo, si tenemos un equipo de 5 investigadores para un trabajo, ¿no? Compartimos todos el mismo Word, ¿no? Donde podemos colocar, vamos a verlo. Acá tenemos el stroke. Vamos a compartir otra vez pantalla completa porque si no, no lo van a ver. Listo. Entonces, como ven, es un checklist, ¿no? Es un checklist de 22 ítems, ¿no? Donde tenemos toda la información que tiene que ir en nuestro estudio transversal analítico. Y como hemos visto dentro de los criterios de autoría, está que todos trabajen en el manuscrito final y que todos lo aprueben, ¿no? Entonces, la mejor forma y la forma más precisa y eficiente de hacerlo es que todos llenen este stroke, le hagan check, coloquen comentarios o se encarguen de la redacción de las partes de esto y lo puedan revisar luego en conjunto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nos dice en el diseño de estudio está presente los elementos clave de diseño de estudio en el papel al inicio de los métodos, describe las condiciones, locaciones y datos relevantes, incluyendo periodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y colección de data, los participantes y la elegibilidad, criterios de elegibilidad y fuentes y métodos de selección de participantes y así por el estilo. Entonces ustedes pueden colocar acá el check y ver si su trabajo está completo o si les está faltando información, ¿no? Eso es con respecto al Equator Network, ¿no? La otra plataforma y así por el estilo, ¿no? Tenemos para todos los diseños de estudio. Esto como ven, uy, perdón, se me fue a compartir. Esto, como ven, facilita muchísimo el trabajo, porque con esto básicamente pasamos parte por parte de nuestro artículo, ¿no? Y vamos de nuestra tesis sacando la información y colocándola en el orden que nos pide estas guías, haciendo nuestro trabajo muchísimo más sencillo, sin rompernos la cabeza de qué debo de colocar y qué no debo colocar. Así evitamos hacer artículos innecesariamente largos o demasiado cortos de repente, para que luego van a ser usualmente rebotados, ¿no? Suele pasar que los rebotan. La otra plataforma es el comité, este,
Aquí está. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es esta de acá. Tiene, como ven acá, varias partes que podemos esperar. Con respecto a las recomendaciones, es donde más nos interesa, ¿no? Ya vamos a ver que en el proceso editorial nos piden justamente una declaración jurada que tenemos acá. Podemos descargar, como vemos acá, todas las recomendaciones para conducirnos, publicar, ¿no? Editar, trabajo académico en revistas médicas, ¿no? Y tenemos acá todas las recomendaciones, ¿no? ¿Quién es un autor? Acá tenemos los 4 puntos, ¿no? De los quiénes son autores, los roles, ¿no? Porque la autoría es importante. Tenemos acá todas las declaraciones juradas. En el proceso editorial vamos a hablar un poquito más de esto, qué declaraciones juradas nos piden las revistas para hacer la publicación, ¿no? Cuando solicitamos que revisen nuestro artículo para ver si lo publican o no, nos van a pedir muchas declaraciones juradas. Vamos a seguir bajando un poquito más. Eh, para la revisión por pares, confidencialidad, diversidad, las métricas de integridad. Es para poderlo revisar y poderlo entender ante cualquier duda, ¿no? Tenemos acá todo esto. Y ya, entonces vamos a ver qué más tenemos en esta plataforma, perdón. Lo que más podemos ver en esta plataforma es la preparación del manuscrito. Sí, cuando se pregunta, ¿no? ¿A qué número de letra lo escribo? ¿Uso sangría o no uso sangría? ¿Cómo coloco los márgenes? ¿Qué envío? Porque muchas veces pasa de que quieren enviar el manuscrito, por ejemplo, estoy acá, ¿no? Y quieren colocar todas las lineecitas, el título corto, la numeración, todo tal cual como lo ven en la revista quieren enviarlo, pero no es así. La revista usualmente pide un formato como este, ¿no? En prosa, un doble espaciado, bibliografía entre paréntesis, va a depender de la bibliografía que cada revista maneje, y así por el estilo con las tablas y figuras por separado, no es solo como suele pedir la revista, las indexadas sobre todo, no es que ellos pidan que lo formateemos y que lo editemos al estilo de la revista, sino que lo hagamos como están las instrucciones, ¿no? Vamos a observar esta de preparar un manuscrito, ¿no? Esta página no se va a poder traducir. Vamos a ver si se puede. No, no se va a poder traducir. Muy bien, no hay ningún problema entonces. Entonces aquí nos dice cómo escribir cada sección, ¿no? Como ven, ellos también recomiendan las guías de Equator para básicamente guiarnos. Es más fácil guiarnos de un checklist que directamente pues de una guía más extensa, ¿no? Ahora, con respecto a la página de título, nos dicen, ¿no? Cómo escribir un título para artículo, un título de información del autor, las declaraciones los disclaimers son como de no financiamiento, de no conflicto de intereses, ¿no? Cuántas palabras, número de figuras y tablas, declaración jurada de relaciones y actividades, ¿no? Cómo escribir un resumen, ¿no? Que tiene que ser breve, ¿no? Como vemos acá, básicamente es un resumen de lo que ya nos dice las guías que habíamos mencionado de Equator, ¿no? Pero si aún así tenemos dudas, tenemos esta plataforma para poder extender un poquito más o entender un poquito más cómo hacerlo, ¿no? Como vemos con respecto a las referencias, vemos aquí que por aquí dice que lo que recomiendan es que sea en Vancouver, ¿no? Ahí está. Y así, como hacer las tablas, las ilustraciones, aquí pueden encontrar en detalle todo ese tipo de instrucciones que aceptan las revistas médicas. Es por eso que, repito, no se tiene que buscar publicar en una revista médica, una revista de ciencias biomédicas, ¿no? Hay revistas de enfermería, hay revistas de ginecología, hay revistas de educación médica,
pero es allí donde tenemos que nosotros incidir nuestra búsqueda. Ahora, ya habiendo visto esos parámetros de cómo redactar el manuscrito final y dónde yo puedo encontrar, porque no serviría de nada yo decirles ahorita, ¿no? Harán un caso y control, hagan esto, porque al final lo van a encontrar. Lo van a encontrar en el Equator y lo van a poder descargar y tenerlo más a la mano, ¿no? Ahora sí viene la otra parte tan importante que es la elección de la revista, ¿no? Lo ideal es que la elección de la revista va a depender mucho de la calidad del artículo que estoy creando, ¿no? A veces nosotros podemos ser conscientes de que nuestro artículo, al pasarlo por el Equator, no podemos llenar de nuestra, no podemos hacer todos los checks del stroke, del care, del consort, del que sea que estamos haciendo, porque simplemente nuestra tesis no dio para más, o de repente fue muy descriptiva, o de repente no cumplió los criterios de calidad y no puedo hacer a cumplir tampoco los criterios de calidad porque ya la información está sacada y no tengo más, ¿no?, que informar. Entonces yo ahí más o menos decido a qué revista me lanzo, ¿no? Como habíamos mencionado, la clasificación de Simago, ¿no? De revistas, ya vamos a averiguar más adelante otra vez, va a tener revistas de mayor exigencia a las que tienen un poco menor exigencia, ¿no? Y a las que no están indexadas también. Entonces ya es criterio propio de saber hasta dónde puedo yo confiar en que mi revista va a poder ser publicada o no, porque recordemos que el proceso editorial puede pasar de 3 meses a hasta incluso 2 años en algunas revistas, ¿no? Entonces, no es, el perder tiempo es un lujo, ¿no? No podemos perder tiempo y es mejor lanzarnos a algún lugar donde sabemos que tenemos un poquito más de chance de ser publicados, ¿no? Lo ideal es siempre preparar artículos lo suficientemente de calidad. Ojo, no es lo mismo hablar de complejidad a hablar de calidad, ¿no? No porque yo hago un trabajo sobre, de repente, atención prenatal o de repente anemia en gestantes, que es un tema tan estudiado, tan discutido, quiere decir que no vale la pena mandar una revista indexada, ¿no? Si es un trabajo bien diseñado, que de repente cruzó anemia materna, hicimos una regresión logística o un modelo predictivo para anemia materna según el nivel de pobreza de la madre, de repente, según las condiciones de vida de la madre. Entonces, obviamente es un trabajo, y por más que trate un tema simple, utiliza variables sencillas, ¿no? De repente yo me lucí en la parte estadística porque me quise ir a un modelo predictivo, lo cual suele ser pues algo un poquito más bonito, ¿no? Más interesante de estudiar. Y entonces eso es, ¿no? No tengo yo que estudiar que los genes o que de repente aquellos biomarcadores complejos o hacer algo muy abstracto quizás para poder publicar, ¿no? A veces también importa mucho la cantidad de población. Si yo voy a hacer un estudio descriptivo de repente de complicaciones maternas, pero lo hago en mi hospital y de repente hablo con Trujillo y hablo con Arequipa y hablo con San Martín y todos me pasan su base de datos, pues también es un artículo que vale la pena publicar. O de repente uso la teleconsulta, ¿no? Empiezo a hacer llamadas y corro una encuesta de satisfacción del usuario de las gestantes de teleconsulta, pues no sé, estudiado, ¿no? Primera vez en Perú que tratan gestantes por teleconsulta. Y por más de que sea encuestas de calidad de atención, hay millones, ¿no? Investigaciones de calidad de atención hay millones, pero si yo hago una herramienta para hacer calidad de atención en teleconsultas, en gestantes, pues obviamente la población y el contexto es válido para ser publicado en una buena revista, ¿no? O si yo de repente como obstetra, de repente yo hago una clase enfocada solamente a gestantes diabéticas y demuestro con resultados de que mis gestantes diabéticas recuperan con mi dieta que yo les estoy dando, con mis consejos, manejan niveles de glucosa controlados durante toda la gestación.
porque mi educación ha sido tan buena, mi intervención educativa ha sido tan buena y involucra de repente a toda la familia que hemos podido resolver su problema y el bebito sale sin complicaciones, entonces también es publicable, ¿no? Si yo planteé una estrategia de repente para monitoreo fetal, si yo planteé una estrategia de repente para conteo de gasas, si yo planteé una estrategia o simplemente una cosa diferente a cabo de una cesárea, pues también es válido, ¿no? No tiene que ser algo complejísimo. Basta, como les digo, tener idea de investigación, plantear bien nuestras dos variables, independiente y independiente, y luego buscar bibliografía para plantear una idea de investigación interesante con lo que tengamos, ¿no? Entonces, una vez que decimos y vemos que nuestro artículo vale la pena, recién nos vamos a decidir a mandarlo por una revista indexada. Y tenemos dos tipos de indexaciones. Tenemos la indexación en Scopus y tenemos la indexación en Cielo. Podemos ver abstractamente estos lugares como bibliotecas, ¿no? Como repositorios. Las revistas científicas postulan a estos repositorios porque tienen mayor impacto y mayor visibilidad, ¿no? Lo que está en esas plataformas van a ser más vistos y más citados a nivel internacional por otras personas que quieran investigar el tema que ustedes han investigado, ¿no? Donde yo encuentro una revista indexada, pues en este ranking de revistas en Simago. Simago, como ven ahí, así se escribe, uno busca en Google Simago y nos aparece esta plataforma y como ven acá nos da un ranking de revistas científicas, un ranking de journals. Al ingresar me aparece esta plataforma, ¿no? Donde vemos todas las revistas en un cuadro de mérito, ¿no? ¿Cómo uno alcanza pues esta plataforma? Como ya hemos visto en una clase anterior, pues la revista va a tener que cumplir varios criterios de elegibilidad, ¿no? Varios criterios de selección para poder entrar a Scopus y por lo tanto entrar a este ranking Simago, ¿no? No todas las revistas del mundo están acá, solamente las que están indexadas en Scopus, ¿ok? Y pues yo puedo filtrar mi búsqueda, ¿no? Hacerlo en 2020, journals de Iberoamérica, pero quiero saber en mi idioma cuál es la mejor revista de gineco-obstetricia, ¿no? Yo aplico mi filtro, recordamos siempre buscar en el área de medicina. Y pues vemos que la mejor revista de ginecología en Iberoamérica es el Journal Brasileño de Reproducción Asistida. Y el segundo mejor es la revista brasileña de ginecología y obstetricia. Observamos que en Iberoamérica no tenemos ninguna revista de ginecología en Q1 en el primer cuartil, sino parte de Q2 y luego las demás son Q3 y muchas más Q4. Entonces, eso también nos dice, ¿no?, de dónde estará mejor y hasta dónde yo puedo, a dónde yo podría, de repente podría mandar mi investigación. Entonces, vamos a elegir, por ejemplo, esta revista llamada Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. Nos aparece, haciendo clic en la revista, un pequeño perfil, ¿no? Nos aparece el H-Index, que es el Doctora, índice. está compartiendo su pantalla. Uy, perdón. Yo pensaba que sí, que estoy compartiendo. Ah, estoy compartiendo ya. Otra vez estamos acá. Entonces vamos a retroceder un poquito. Gracias por avisarme, muy amable. Entonces aquí, ¿qué revista elijo? Ya nos quedamos aquí, ¿no? Evaluar la calidad de nuestro trabajo para poder ver si me mando por una revista en Q1, en Q2 o me mando una revista en Q4, ¿no? Lo ideal es siempre postular una revista indexada y procurar hacer que nuestro trabajo cumpla los criterios de calidad de Equator. Busco las revistas aquí en Simago, ¿no? Que nos da este ranking de journals. Ahorita lo vamos a averiguar en el Chrome, ¿no? Y nos saca este ranking, ¿no? Como hemos visto acá, hemos aplicado el filtro para buscar las mejores revistas o ranking de revistas de ginecología y obstetricia en Iberoamérica y vemos que la mejor revista de Iberoamérica es el Journal Brasileño de Reproducción Asistida, ¿no? Esta clasificación se da por un puntaje, ¿no? El SJR, el Simago Journal Ranking. Este puntaje, como vemos acá, esos son los criterios para
sería fórmula de calidad, ¿no? De revista de Simago, donde van a pedir la clasificación de revista a revista, de citación, perdón, de citación de revista a revista, el número de referencias en el que referencian a la revista, la constancia de publicación, la constancia, perdón, es una constante, la constante D, la constante E, perdón, eso no es una constancia, el número de revistas, de números que sacan al año, y el número de artículos por revista, ¿no? Esto suma un índice, un puntaje, se da una fórmula, y nos da este puntaje de acá, ¿no? Ahora vamos a escoger esta revista de Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia. Es una revista que está, perdón, es una imagen que quería compartir. Ya. Entonces, el índice H, como vemos acá, es la mediana de la relación entre citaciones y publicaciones, ¿no? ¿Cuántas citaciones ha tenido y cuántas publicaciones ha tenido? Y ese índice es nuestro índice H. Va a reflejar el impacto o el alcance de la revista. Hay revistas que tienen índice H de 10, de 12 y otras que tienen de 1, de 2. Entonces, nos va a decir si yo publico ahí, más o menos cuánta chance tiene de que me citen y que otras personas vean mis resultados, ¿no? Y yo para conocer más de la revista me tengo que ir al homepage. En el homepage o en la página web yo voy a ver que esta revista, ¿no? Me va a mostrar como pantalla principal el número actual de su última revista. Cada revista va a tener su propio formato de página web. O sea, y es cuestión de conocer cada una, ¿no? Lo que me interesa de esta página, de esta revista, de conocerla, en el caso de que yo quiera hacer un envío a la revista, quiero ver si es una revista válida para yo mandarme a publicar ahí, es irme a guía para autores, ¿no? En guía para autores yo voy a encontrar toda la información. Vamos a irnos ahorita, vamos a compartir, estoy en pantalla, perfecto. Vámonos al Chrome otra vez para que ustedes vean más o menos. Okay. Muy bien, nos vamos a ranking de revistas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, a nivel mundial y luego a nivel iberoamericano. Ahí pasó una ambulancia. Vámonos acá a ginecología y obstetricia. Nos vamos acá a todas las regiones y nos vamos aquí a revistas, ¿no? Y aquí me sale, ¿no? Que la mejor revista del mundo de ginecología y obstetricia es la actualización de reproducción humana. Esa Q1 actualmente, como vemos, tiene un índice de SJR de 4.9. Pero como habíamos visto, y me voy a quedar en Iberoamérica para ver, obviamente sabemos que para publicar en en revistas de otros idiomas, tenemos que conocer el idioma, ¿no? Que enviar en el idioma y sabemos que eso puede significar un presupuesto adicional, así que por eso busquemos primero en revistas iberoamericanas donde se puede hacer envíos en español, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro ranking en Iberoamérica y nos vamos a ir a esta revista que habíamos escogido, cualquier otra revista en realidad. Vamos a la revista chilena de obstetricia y ginecología, por ejemplo. Este es el perfil que nos va a salir por cada revista. Vemos acá sus métricas, ¿no? Cómo ha ido su índice de publicación. Vemos que es una Q4, 0.13 su índice SJR de 2020, ¿no? Y yo quiero de esto saber cómo se publica en esta revista. Entonces, para empezar a una publicación, tenemos que ver, como ya hemos mencionado, la calidad de investigación de nuestro artículo y tenemos que ver también si yo cuento con recursos
para mandarme una publicación más, no más compleja, sino de mayor impacto, ¿no? Pasa mucho de que las revistas, mientras más cuartil tengan, más posibilidad de que cobren por publicación, ¿no? Así que lo ideal siempre, al menos a inicio, ¿no? A menos que tengamos el presupuesto, obviamente ahí sí mandarnos con todo a donde sea, pero lo ideal es buscar una revista que sea gratuita. Inicialmente buscar una revista que sea en español, no para no tener problemas de traducción. Obviamente si van a hacer una revista, un artículo traducido, tiene que ser una traducción de muy buena calidad, si no, no se va a poder. Pues básicamente eso, ¿no? Y que tenga una periodicidad corta también es importante. Entonces, exploremos un poco esta revista chilena de ginecología y obstetricia, ¿no? Nos muestra primero su último número y acá una serie de herramientas. Vámonos nosotros a ver, lo que tenemos que buscar, como había mencionado, eran las instrucciones para los autores. Entonces, por acá arriba no tengo nada de eventos. Somos, acá no tengo nada. Carta de editor, publica en la revista. ¿Ok? O buscas algún documento. Vamos a colocar aquí, publica en la revista. Como mencioné, no todas, cada uno tiene su propio formato, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un privado de eventos. Muy bien. Parece que aquí es pago cuotas, entonces esta revista es pagada, no me va a permitir porque es una revista pagada. Voy a tener que pagar, ¿no? El costo aproximado por una publicación puede ser de hasta 200 soles, 300 soles, en una revista barata, ¿no? Hay revistas que cobran muchísimo, muchísimo más, ¿no? Vamos a buscar por acá donde están las instrucciones para autores. Parece que esta revista, a veces cuando son pagadas, no te permiten ver instrucciones para autores directamente. Vamos a buscar acá en el buscador, instrucciones para autores. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Aquí está, instrucciones para los autores. Y pues aquí nos dice, ¿no? Instrucciones para autores va a ser otro recordaris de lo que habíamos visto aquí en la, en el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? También nos dice, ¿no? Qué fuente puede ir, a qué número de letra, qué partes tiene que tener un artículo original, qué partes tiene que tener los casos clínicos, los documentos, ¿no? Cómo se tiene que redactar, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos por ahí, ¿no? Y lo podemos descargar incluso en PDF. Eso es lo que tenemos que buscar. Una vez que ya nosotros vemos, por ejemplo, ya una vez que leímos las instrucciones para autores, nos podemos pasar me salté un poquito. Nos podemos pasar aquí, perdón por ese retraso, ya está. A ver cómo se publica, ¿no? Vámonos a ver a esta, a este número, ¿no? Repito, parece que esta una revista pagada, no nos permite mucho descargar documento, a ver si por acá. Sí, así lo podemos ver. Bien, entonces vamos a ver más o menos cómo se publica. Vemos aquí que esto debería decir aquí una sección en la que es enviado y en la que es publicado, pero aquí no lo tiene. No dice su periodicidad. Por eso no podemos saber si es que tiene una periodicidad corta o periodicidad larga. A ver. Acá, a ver, vamos a ver. No, tampoco tiene, ¿no?
no tiene periodicidad. Entonces, un poco complicado de repente saber si esta revista nos va a responder rápido o no, ¿no? Nuestro trabajo. Pero bueno, esa es la forma de explorar. Si no nos gusta esta revista porque vemos que por ahí cobran y por ahí puede ser un poco complicado, pues regresamos a nuestro Simago y buscamos por otra opción, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir haciendo hasta que encontremos nuestra revista ideal, aquella que no cobre, aquella que sea todo en español y aquella que nos permita que en 3 meses máximo nos esté respondiendo, ¿no? Y no esperar más tiempo. Ahora, cuando ya pasemos el proceso de elección de revista, ya tengamos nuestra revista ideal, tenemos que registrarnos en la revista, ¿no? Y confirmar que la revista nos aceptó la publicación. Y una vez que nos acepta, pues ya tenemos nuestro manuscrito hecho, tenemos que pasar todo el sistema del Open Journal System. El Open Journal System es la plataforma, el software que todas las revistas médicas tienen para gestionar sus artículos científicos, ¿no? Básicamente son 5 pasos que hay que seguir para enviar una revista, donde nos van a pedir, por un lado, metadatos, nos van a pedir, metadatos son básicamente nuestros datos personales, datos de nuestro ORCE, nuestro CETIVITAE, nuestros datos de investigadores, etcétera, nos van a pedir nuestros datos. Y luego el título de la revista, un breve resumen, un cover letter, ellos ya nos explican qué tenemos que llenar. Y luego nos van a pedir diferentes declaraciones que suelen estar en las instrucciones para autores, ¿no? Y si no están ahí, te dicen dónde buscarlas o dónde descargarlas. Muchos utilizan los formatos del Comité Internacional de Editores, ¿no? Que habíamos visto, unos disclosures, unas declaraciones juradas, y otros tienen sus formatos propios en su página de instrucciones para autores, ¿no? Hay que descargarlos, llenarlos, a veces piden que lo llenen todos los autores, otras veces piden que lo llene solamente uno de los autores y mencionen a los demás, va a depender otra vez de la política de la revista. Dentro de las declaraciones que van a pedir es la declaración de originalidad del editor, declaración de conflicto de intereses, declaración de autoría e informaciones de contacto, ¿no? Como repito, no es que sea engorroso, es un proceso en el que la revista te guía en sus instrucciones para saber cómo, dónde y qué cosa descargar, qué cosa hay que llenar. Y si no completas el proceso, te avisa, ¿no? Te avisa, oye, te falta tal partecita, tal documento, y para que puedas completar la publicación. Una vez que ya se envió, pues solamente queda esperar a que la revista conteste favorablemente. Y es importante revisar de que se confirmó el envío con un correo, ¿no? A veces dice, sí lo envié, pero nunca llegó correo de confirmación. Y cuando nos dimos cuenta, no habíamos enviado o la plataforma se cayó o de repente nos faltó colocar enviar o de repente no subimos todos los documentos, por lo tanto no ingresó al sistema de revisión porque no tenía el documento completo. Entonces siempre revisar de que nos confirmen el envío, que nos confirmen haber hecho el envío, ¿no? Y habiendo dicho esto, pues ya pasamos a la finalización de esta ponencia y también a la clausura de el presente curso. Vamos a tener nosotros pronto, si no es hoy día por la noche, mañana, hablando con el ingeniero de videos o de telemedicina, los videos ya de cada ponencia, como hemos visto, hemos grabado, voy a dejar de grabar ahorita,